Hola, bueno, vamos a empezar con este desafío de 5 días dirigido a tratar a llevar a cabo pequeñas transformaciones, pequeños cambios de nuestra vida diaria. Lo primero de todo, decir que si uno no tiene conciencia de que está ocurriendo algo, no puede cambiar nada. Entonces, el primer paso empieza por estar aquí, estar escuchando este tipo de vídeos y por empezarse a dar cuenta cómo me comporto yo. Cuando nos conocemos y nos damos cuenta cómo respondemos ante las diferentes situaciones de nuestra vida, es cuando podemos empezar a hacer cambios en ella. Hoy, en el día 1, vamos a tratar un tema que consideré bastante importante y que puede cambiar y suponer cambios en nuestra vida cuando empezamos a tener en cuenta esta situación, que es cómo actuar como víctima o como protagonistas de nuestra vida. Lo primero, empezar diciendo que todos los días tenemos situaciones pues, que nos mueven, que nos hacen actuar de una determinada manera, situaciones que no nos agradan, dificultades, pérdidas, enfados, desavenencias, cosas un poco más serias que requieren más preocupación. Bueno, todos los días todos tenemos diferentes situaciones que nos mueven y en cada uno de esos momentos podemos decidir cómo va a ser nuestro comportamiento ante esa situación. Podemos decidir si vamos a ser víctimas de esa situación o nos vamos a comportar como responsables. Lo primero decir que esta manera de responder nuestra que tenemos, normalmente automática e inconsciente, es decir, que muchas veces ni la pensamos, proviene de nuestra educación, de los modelos de referencia que hemos tenido de cuando éramos pequeños, incluso de nuestras propias experiencias, de la información que nosotros tenemos sobre ciertas materias, nos llegan a tener ciertas creencias, ciertos modos de actuar que nos hacen llevar a ser pues a veces tener un cierto comportamiento como una víctima o ser responsables o actuar como protagonistas de nuestra vida. Pero todo ello no nos excusa para actuar como protagonistas. Ya somos personas adultas, deberíamos comportarnos ya más como personas maduras, responsables y no como personas inmaduras que se corresponde propio con una víctima o con una persona que se comporta de una manera infantil. El protagonista es una persona responsable, es una persona madura, la víctima es una persona infantil, inmadura. Y esto lo vemos un poco en todas nuestras relaciones en nuestro día a día, que muchas veces, muchas de ellas se desarrollan como si estuviésemos aún relacionándonos con niños y niñas pequeñas. Y creo que en cierto momento tenemos que tomar conciencia de nuestro comportamiento y nuestra manera de actuar para empezar a ser más maduros, más responsables y dirigir nuestra vida hacia donde queremos y no a través de un comportamiento infantil, ¿no? Os voy a ir enumerando diferentes perfiles que tiene una persona que se comporta como una víctima de una manera infantil o inmadura y cómo se comporta una persona responsable, madura, protagonista de su vida. Os voy a ir poniendo un poquito algún ejemplo. Tengo aquí una breve resumen ahí con diferentes comportamientos y os voy diciendo. Vale, aquí tenemos cómo son las víctimas. Las víctimas no asumen la responsabilidad de lo que les ocurre, ¿no? En contraposición, la persona protagonista sí que asume su responsabilidad. Es decir, ¿qué es asumir la responsabilidad? Lo vais a ir viendo luego en el desarrollo. La víctima suele culpar al otro de todo lo que le pasa. En cuanto algo pasa en el exterior y se le responsabiliza, él dice que no es responsable, que eso lo ha hecho por culpa de no sé quién, o a mí esto me está pasando porque alguien me hizo esto. O sea, siempre la víctima culpa al exterior, no se siente responsable de lo que pasa y es el exterior el que, según ella, ha provocado su reacción o su manera de actuar o incluso ni su reacción, es solo el exterior, es responsabilidad todo el exterior. En cambio, el protagonista cuando pasa algo en el exterior y él se ve afectado, dice, ¿qué está pasando aquí que yo puedo resolver de otra manera? ¿Es responsabilidad del exterior? ¿Es mi responsabilidad? No
dirige ya tan rápidamente la culpa hacia el exterior. Esto no quiere decir que no haya situaciones en el exterior en el que las demás personas no sean responsables y nosotros tengamos que asumir la responsabilidad de todo. No consiste en eso. Consiste en empezar a observar la vida con otras gafas, no solo desde pobrecito de mí, ¿por qué me pasan a mí las cosas? ¿No? Ese no es el enfoque. El enfoque es, esto me está pasando, ¿qué tengo que aprender? ¿Y cómo puedo cambiarlo si fuera el caso? Y si no fuera el caso, pues a lo mejor no tengo nada que hacer, simplemente pues es algo que viene del exterior y que a mí no me corresponde asumir esa responsabilidad. Yo puedo poner muchísimos ejemplos sobre esta situación. Puede ocurrir, por ejemplo, en el área laboral, mi jefe me dice que tengo que hacer las cosas de otra manera, incluso llega a decírmelo de una manera que no me agrada, que me siento como que me quita valor o todo esto, y entonces yo puedo en ese momento sentirme la víctima y decir, joder, con todo lo que yo hago por este trabajo, hago todos los esfuerzos, me comprometo, me quedo hasta tarde, hago horas extras y no se me valora. Puedo quedarme con esa información sola o puedo ponerme en la posición de protagonista y decir, bueno, pues si me está diciendo esto, ¿realmente es objetivo esta información que me está aportando? ¿Realmente puedo hacer yo algún cambio en esto que me acaba de decir? ¿Tiene algo que sí que podría hacerse de otra manera y yo puedo hacerlo de otra manera? ¿O lo englobo y lo enfoco en todo y ya generalizo todo? La víctima tiende a generalizar, el protagonista tiende más a concretar y a ver el hecho en concreto sobre lo que se está debatiendo en ese momento. No generaliza. La víctima utiliza mucho el todo, siempre, nunca, todo mucho generalidades y parece que todo eso lo agranda. En cambio, la persona más protagonista es más realista a la hora de hablar, concreta más y es más objetiva con la información. Bueno, otra característica de la víctima, como veníamos hablando, es que todo depende del exterior, yo nunca soy culpable de nada y si me pasa algo fuera, intento evitar cualquier tipo de responsabilidad que me toque en esa situación. Justificándome. Utiliza mucho. Hay un hábito muy típico en las personas víctimas, que es, por un lado, la justificación. Justifico que por lo que alguien me dice algo, siempre tiene una causa por lo que yo hago las cosas. Evidentemente que siempre hacemos las cosas por una justificación, pero a lo mejor tenemos que reflexionar y darle una vuelta a esa manera de hacer ciertas cosas. La persona responsable sí que le da una vuelta, siempre busca, no se siente ofendida con facilidad. La persona víctima se siente fácilmente herible, tiene la piel como un poco sensible y con facilidad se siente como atacada, siente que tiene que defenderse. En cambio, la persona protagonista está segura de sí misma y a pesar de que comenta en un momento dado errores, los acepta y entiende que las personas en sí cometen errores en ciertos momentos y que está dispuesto a corregirlo y a subsanar esos errores. Entonces, es un hábito muy típico de las personas víctimas el quejarse. Quejarse del tiempo, quejarse de lo que me hace mi vecino, quejarse de mi hijo, quejarse de mi jefe, quejarse de mis compañeros, quejarse de mi pareja, de la salud. Siempre culpamos fuera. La política, la medicina no está atendiendo las cosas como tiene que atenderlas. Siempre estamos poniendo el foco fuera. Siempre son los demás, el mundo, qué mal va el mundo, las personas, siempre es fuera lo que va mal. Yo no soy la que va mal. O sea, yo no soy objeto de reflexión si realmente las cosas o puedo hacer algo por cambiarlo. La protagonista o el protagonista siempre busca qué puede hacer él y sabe que el mundo a lo mejor no está funcionando lo mejor que puede ser, pero él no es responsable del mundo, él es responsable de sí mismo únicamente. La víctima no es responsable de sí mismo. Recordamos que la víctima se comporta como de una manera infantil. Vemos a un niño se comporta de manera inocente, asume que sus padres son los que tienen la responsabilidad y que él se deja un poco, pues, hacer las cosas como un pensamiento infantil. Pues a veces, aun siendo adultos, seguimos con ese cierto tipo de comportamientos infantiles, sin acabar de adquirir esa madurez para vivir y salir al mundo y hacerse responsable de lo que nos corresponde en cada momento. En ambos casos, por cualquier situación del exterior, la víctima y el protagonista sienten malestar, pero la diferencia entre la víctima es que, como decíamos, culpa fuera por ese malestar,
El protagonista también siente ese malestar, porque a lo mejor, como dije antes, viene el jefe y le dice que algo no ha hecho mal. Sí que siente ese malestar, pero sabe que él puede a lo mejor hacer algún cambio sobre eso que le ha expresado su jefe que puede cambiar. Si es objeto de cambio, a lo mejor no es objeto de cambio, pero a lo mejor sí que puede darle una vuelta. ¿Qué pasa ahí con esa situación? ¿No? La víctima actúa mucho desde el ego. El ego busca compararse, busca tener razón, busca compararse, tener razón, quedar por encima de los demás, busca el protagonismo, siempre salir salvado yo. Y luego los demás, pues cada uno que se salve a sí mismo. En cambio, una persona protagonista es objetiva con la realidad. Es una persona que se da cuenta de las cosas y no solo busca su beneficio, busca el beneficio un poco de todos. No es una persona que se comporta desde el egoísmo. ¿Vale? El lenguaje de la víctima, ya lo hemos dicho un poco, es un lenguaje basado en no puedo, no soy capaz, esto no es para mí, siempre me pasan a mí este tipo de cosas. No, eso yo no soy, eso debe ser tal. Ah, vale, eso debe ser culpa de no sé quién. En cambio, una persona responsable o protagonista dice, pues igual tengo que aprender a hacer mejor esto, o igual tengo que mejorar, o igual estoy aprendiendo y voy a mejorar cómo hacer esto, o eh, ¿cómo puedo yo mejorar en esta área? ¿Cómo puedo hacer yo las cosas mejor? Eso no quiere decir que el responsable o protagonista se haga cargo de todo y de todos en el exterior. Significa que se hace cargo de sí y de lo que hace él, pero intentando ser responsable. Creo que esa palabra la entendemos todos, responsable. ¿No? Muchas veces a nuestros hijos les pedimos esa responsabilidad y nosotros muchas veces como adultos no damos ese ejemplo de responsabilidad en nuestra manera de hablar o en nuestras acciones, ¿no? Realmente existe a veces esa incongruencia en nuestra manera de actuar, ¿no? Si les gritamos a nuestros hijos, si no somos comprensivos con ellos, pues igual no estamos actuando de una manera responsable, objetiva, porque no estamos teniendo en cuenta pues, ciertas dificultades por las que pasan, o a lo mejor nuestro hijo tiene algún tipo de problema y no sabemos atenderlo, simplemente nos dejamos llevar porque venimos mal del trabajo y pagamos con ellos ciertos malestares, o que no cumplen los estándares que nosotros deseamos de ellos. Otra de las características, bueno, ya decíamos, la víctima es un niño, una niña pequeña, mientras que el protagonista es una persona adulta y responsable. La víctima se enfoca en los problemas, parece que todos son problemas fuera, en cambio el protagonista busca soluciones, su palabra es solución. Vale. El lema, si tenemos que decir un lema de la víctima sería la vida va en contra de mí, parece que todo me ocurre a mí y que las cosas me ocurren para atacarme y yo me tengo que defender, o la vida ocurre para mí y está todo a mi favor y yo busco cómo salir favorecido de todas esas situaciones que me pasan porque siempre busco la manera de crecer o mejorar. La víctima le cuesta recibir feedback negativo, las críticas, lo que hablábamos antes del jefe, si viene y nos dice que hemos hecho algo mal, a la víctima eso le duele, le molesta y no le cuesta responder desde una manera mucho más responsable. O, en cambio, la persona protagonista acepta lo que le acaban de decir, sabe que a lo mejor puede o no tener razón, pero busca corregirlo si tiene en algún momento algo de corrección o hacerlo de otra manera. La víctima siente complejo de inferioridad, mientras que la persona protagonista tiene un rol más de darse cuenta de que es un ser humano que comete errores, pero se da cuenta que es objetivo y que a veces tiene cosas que hace bien y otras que hace cosas mal. Está como más equilibrado en la vida, ¿no? Voy a girar aquí un poquito, mover. Vale. Bueno, yo creo que todo esto lo podemos ver reflejado en nosotros mismos o
o en otras personas de los que nos rodean, con quien nos relacionamos todos los días. Creo que en las situaciones de nuestra vida diaria se dan este tipo de situaciones, tanto que nosotros las hacemos o como que las hacen otras personas. Desde aquí, el llamamiento es a darnos cuenta un poquito más cuando nos estamos comportando en este papel de víctima y en ese momento incluso poder llegar a corregirlo. Para pasar de víctima a protagonismo, lo primero es darme cuenta, lo que dije al inicio del vídeo. Yo no puedo corregir nada si vivo con los ojos cerrados pensando que lo hago todo bien. Pero en cambio, si me empiezo a dar cuenta y a observarme y que a veces debería a lo mejor hablar de otra manera o no culpar tanto fuera y empezar a responsabilizarme más de mis actos, eso me lleva a dar pequeños pasos de cambios que van a tener una repercusión en mi vida. Entonces, lo primero es observarse, hacer pequeños cambios para esa mejora. Cambiar de ver las cosas o la vida como un problema o ver soluciones, ver que todo lo que me está pasando es para convertirme yo en mi mejor versión y para sacar lo mejor de mí mismo. Y pequeños actos de responsabilidad. Hacer un llamamiento ahí a esa persona madura que ya toca ser a ciertas edades y dejar un poco el infantilismo o la víctima, que ya son etapas que se corresponden con algo que ya hemos vivido. La víctima, lo que un resumen viene a decirnos que espera que los demás cambien. Siempre espera que el mundo cambie, que la política cambie, que mi familia cambie, que mi hijo cambie, que mi trabajo, las cosas cambien. Yo no cambio, pero los demás sí que tienen que cambiar. Tiene bastante miedo a actuar porque como no quiere ser corregida la víctima, no le gustan las críticas, no le gusta el hacer cosas y que luego tengan que ser corregido. Entonces elude la responsabilidad. Es fácilmente ver que las personas eluden la responsabilidad porque tienen miedo a la repercusión de lo que eso puede suponer, de esa responsabilidad, de lo que les puede venir encima si no hacen las cosas bien. Entonces siempre son personas que les cuesta mucho actuar ante las situaciones porque tienen miedo, son temerosas y les cuesta dar pasos por el miedo al fracaso. Siempre esperan a estar preparados, siempre esperan a tomar cualquier decisión, a tener todo muy atado, pues por eso que estoy contando de no querer cometer errores. En cambio, el protagonista actúa con pequeñas acciones en su día a día que le llevan a conseguir los resultados que quieren. Si quiere algo, lo crea, lo busca y lo crea. El protagonista también actúa a pesar del miedo y es una persona que está siempre totalmente abierta a aprender. Es una persona humilde que está dispuesta a reconocer sus fallos y a pensar que no siempre hace todo bien y que aunque cometa errores no va a pasar nada, no va a ser menos válido, menos valioso, menos aceptado. La valía o socialmente pensamos a veces que el reconocimiento, la valía, depende de lo que nos digan exteriormente, pero no es así, ¿no? Esa valía, esa aceptación es lo que nosotros entendemos que somos nosotros mismos, ¿no? Cómo nos vemos nosotros mismos más que cómo nos ven los demás. Ahí está realmente la verdadera valía o la aceptación de cómo son las cosas. En resumen, me gustaría terminar diciendo que la víctima basa su vida diciendo ¿por qué a mí me pasa esto? En cambio, el protagonista, su mensaje es ¿para qué me pasa esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación? Tenemos que pensar que en la vida vamos a llevar a cabo diferentes retos que nos supongan aumentar nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de conciencia es también nuestra madurez, nuestra responsabilidad, ese ser protagonista. Entonces en nuestra vida vamos a tener que llevar a cabo ciertas situaciones que nos van a obligar a tener ese cierto grado de madurez. Entonces, si ya lo vamos a tener que hacer, ¿qué os parecería ya desde un inicio crear el hábito de empezar a comportarnos más como una persona protagonista, realista, objetiva, madura? Porque una vez que yo creo ese hábito en mí, de esa mirada, de esa visión más responsable, podré llevarlo a cabo en todos los actos de mi vida de una manera natural y fácil. Y me dará mucho más poder
y más reconocimiento interno de que puedo hacer las cosas de manera adecuada y aunque me confunda no va a pasar nada. Creo que este camino de crecimiento personal, hoy hemos tratado el tema de la víctima y las personas más responsables o protagonistas de su vida, creo que es un camino que empieza en un momento de nuestra vida, cuando queremos mejorar, y que nunca tiene un fin, que siempre estaremos mejorando, siempre estaremos desarrollándonos y convirtiéndonos siempre en nuestra mejor versión, si ese es nuestro deseo. Y creo que no debemos desesperarnos, debemos ir pasito a pasito, confeccionando este camino, dándonos cuenta de nuestros pequeños errores, fallos que cometemos y no verlos como tal a lo mejor, verlos como una manera de aprender, de mejorar, de convertirnos en una persona más empoderada, que se siente mejor con ella misma, porque al final una persona víctima o protagonista refleja lo que tiene en su interior, que es una buena autoestima, un buen reflejo de la realidad y ser objetiva y, en definitiva, ¿qué puedo hacer yo para aportar cosas a este mundo o a mí mismo o a los que me rodean? Bueno, ahora quería haceros referencia un poco al modelaje, que me parece que es algo muy interesante en este caso en concreto. El modelaje es algo que se lleva utilizando muchísimos años y que es buscar modelos de referencia fuera de personas que ya han conseguido eso que nosotros queremos. Pues, por ejemplo, en este caso de víctima y protagonista ya tenemos muchísimos modelos que nos dan referencia de que personas que han tenido dificultades muy grandes podían haberse quedado ancladas en el papel de víctima y en cambio decidieron darle una vuelta a esa situación y comportarse como protagonistas de su vida. Por ejemplo, un personaje es Viktor Frankl. Es un hombre que permaneció encarcelado en un campo de concentración nazi. Habían matado a su familia y permaneció ahí encarcelado durante muchos años, sometido a vejaciones, maltrato. Pero a pesar de todo eso, en ese proceso de encarcelamiento, él se dio cuenta de que había algo que no podían arrebatarle y era su propia libertad de pensamiento, de decidir estar en cualquier lugar o vivir en cualquier estado a través de su mente. Eso lo plasmó en un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que ayudó, una vez que él salió de la cárcel, a millones de personas como un libro de referencia para encontrar un sentido a la vida a pesar de tener grandes dificultades. Otro personaje también que me parece muy interesante citar aquí es Oprah Winfrey, ¿no? Que, bueno, fue una mujer que desde niña pues, sufrió maltrato, abuso, problemas mentales, emocionales. A pesar de todo eso que vivió de pequeña, decidió que no quería rendirse y seguir viviendo de adulta en ese perfil, anclada a todo ese dolor que había sufrido de pequeña, y decidió convertirse en una protagonista de su propia vida. Actualmente es una gran conferenciante, es una gran presentadora conocida a nivel de Estados Unidos, ha hecho entrevistas a los mayores personajes del mundo. Bueno, es un ejemplo de vida a pesar de lo que ha sufrido y de lo que... Pero utilizó como resorte todo el dolor para sacar a la luz y desarrollarse en su mejor versión, sacar a la luz esa protagonista que llevaba en su vida. Otro personaje que también me parece interesante es Rafa Nadal, ¿no? Que es conocido por todos nosotros. Es verdad que no ha vivido dificultades, como estábamos hablando, tanto de Viktor Frankl como a lo mejor Oprah Winfrey, pero sí que vivió dificultades. Es un hombre que, a pesar de tener siempre diferentes retos en su vida, porque tuvo muchas dolencias que en ciertos momentos le dieron pensar que ya no volvería, pero si lo escuchamos, siempre su afán de superación, de mejorarse, de convertirse en su mejor versión, siempre ha estado patente en sus mensajes, en sus conversaciones, en sus entrevistas. Se le puede ver un gran ánimo por salir adelante, por salir a pesar de las adversidades, salir como protagonista y ser responsable y no quedarse anclado en la pena o la tristeza de lo que me pasa o de las dolencias. Bueno, no sé si me doy cuenta así de otro personaje más.
Bueno, pues Joe Dispenza, no sé si lo conocéis, es actualmente un gran conferenciante, escritor y bueno, sufrió un accidente de tráfico en bicicleta y tuvo, bueno, pues unas dolencias que pensó que iba a quedarse en silla de ruedas. Después de trabajar él mismo con su mente, consiguió sanarse de su enfermedad y decidió que si él conseguía eso, que iba a ser un ejemplo para el mundo, iba a divulgar al mundo su mensaje como su ejemplo, ¿no? Y bueno, y podemos ver cómo pasó de estar casi en una silla de ruedas a ser un hombre un hombre famoso, conferenciante, que va por ahí haciendo formaciones, va escribiendo libros y siendo un gran modelo de referencia para muchas personas. Y bueno, yo creo que para terminar me gustaría hablar de este personaje que es, a ver si me acuerdo el nombre, si no voy a mirar en la chuleta. Nick Vujicic, vale, yo os recomiendo que veáis algún vídeo en YouTube de este personaje si no lo conocéis. Es un chico que nació sin brazos desde aquí, desde la parte de arriba, y sin piernas, desde la zona de las caderas está sin piernas. Os podéis imaginar cómo puede ser vivir desde siendo muy pequeño sin brazos y sin piernas. Las vicisitudes que tuvo que pasar a lo largo de su vida, la depresión, el malestar, el verse impedido para llevar una vida como todas las personas que ve a su alrededor. Pues a pesar de todo eso, le dio una vuelta a su vida, decidió no seguir siendo una víctima y pobrecito de mí, y en vez de eso decidió qué puedo hacer yo con mi vida. Y empezó a hacer grandes cosas que bueno, nadie se puede imaginar verla hacer determinadas cosas como las hace. Actualmente es un modelo de referencia, un conferenciante, va dando charlas de motivación, de desarrollo personal, de capacidad, de poder, de responsabilidad. Creo que no hay mejor manera de terminar que con este personaje. Hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado, tener paciencia, ir emprendiendo este camino de pasar de la víctima al protagonista en vuestro día a día, y me encantaría leeros en comentarios qué os ha parecido este vídeo y si realmente os gusta este tipo de contenido. Me gustaría que interactuarais conmigo porque esto me da un poquito de fuerza para seguir continuando mandando este tipo de mensajes y lanzando este tipo de información para que pueda ayudaros. Me encantaría también que si seguís interesados en este tipo de contenido, que le deis a suscribiros a mi canal, porque eso me va a ayudar mucho a dar más visibilidad a todo el contenido que haga. Bueno, gracias y nos vemos en el vídeo 2.